Estamos hoy con Mari Carmen. Ahorita nos va a dar bien sus apellidos porque yo me acabo de enterar que Mas es un apellido. Yo nunca lo había escuchado. Y bueno, que ella se presente y nos diga su nombre, su nacionalidad, que es lo más interesante de todo, y su profesión aquí en México. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mari Carmen Mas Acevedo. Mas M-A-Z, ¿verdad? No. S. M-A-S. Mas. Soy cubana. Soy de profesión arquitecta. Bueno, y estoy viviendo en México hace unos 3 años. En este país que me ha acogido con muchísimo cariño. Y bueno, nada, un gusto estar aquí contigo. En el primer episodio como podcast como tal. Porque he tenido entrevistas, pero podcast de 1 a 1 es el primero. Entonces estamos estrenando. Estamos estrenando y estamos entrenando también un poco el set. Qué bien, qué bien. Estamos en Casa Sarlat. Y bueno, entonces Mari, ¿qué te hace venir a México? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque más bien fue una decisión que tomamos simplemente por la situación que había en el país. Tuvimos que emigrar. Había una situación y sigue habiendo una situación muy, muy triste, muy penosa. Cuba es una dictadura que maltrata, viola los derechos humanos y ya vamos a decir que he hecho mucho daño a mis coterráneos. Y nada, pues fue parte de una decisión que tomamos de irnos de un lugar que es mi patria, mi país, para poder buscar nuevas oportunidades. ¿Fue difícil? Muy difícil y sigue siendo difícil porque todavía cuento con familia en Cuba y es muy complicado, la verdad, es muy complicado. ¿De tu familia solamente veniste tú? Yo sola. Ok. ¿Y con quién vienes tú? Vengo con mi esposo, que también es arquitecto, y bueno, estamos aquí los dos también tratando de echar Ojalá al adelante. ratito nos visite. Me dijo que iba a regresar, a lo Así mejor. es. Nos visita. Sí. Entonces, para mucha gente no sabe exactamente qué pasa en Cuba. ¿Qué es lo que... Hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es una dictadura. Exactamente. Pero a grandes rasgos, ¿cómo es la situación en general, sin meternos en más rollos, en Cuba? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que a un cubano le dice, sabes qué, me quiero ir de aquí? Nada, principalmente es el tema económico, que en realidad es muy complicado porque hay muchas personas que no pueden comer, que no tienen electricidad, se pasan muchísimas horas sin tener acceso a servicios básicos. Los cubanos viven en una miseria grandísima, gran parte de ellos. Sin embargo, la cúpula castrista, que son los dueños básicamente del país, o se creen dueños del país por más de 67 años, que han instaurado esa dictadura, viven con muchísimos privilegios, sus hijos estudian en escuelas privadas en el exterior, tienen las cuentas llenas de dólares, de euros, y lucran básicamente con la pobreza, y lucran con la necesidad del pueblo y de los migrantes que nos hemos ido para apoyar a esas familias al final del día. Uh-huh. Porque al final del día nosotros mantenemos a muchos familiares en Cuba, los ayudamos, los apoyamos. Básicamente están secuestrados en ese país. Ok, y por ejemplo, vamos a darle contexto a las personas y hasta donde tú te quedaste, porque veniste hace 4 años a México. Sí, más aproximadamente 3 años y cacho. Bueno, así es. Vamos a darle el contexto a las personas. ¿Cómo es un día para un cubano? No es lo mismo que para lo que nosotros en México que podemos ir, comprar, hacer y deshacer. ¿Cómo es? Básicamente yo vivo muy bien aquí en el sentido de que la gente si te acoge, si aprendes otra cultura, aprendes a comer rico, pero vamos a decir que vivimos igual, por lo menos en mi caso. O sea, yo no hablo por otras personas, yo simplemente hablo en mi caso. Yo soy igual que tú, me tratan igual, tengo derechos igual, o sea, no he tenido ningún tema con eso. Y hago lo mismo, voy al súper, me levanto temprano, voy a una junta, trabajo, lo mismo. No tengo ningún tema con eso. ¿Y en Cuba cómo era eso? ¿Era igual? Bueno, en mi caso, como me fui hace unos años, sí era igual, de igual trabajaba, pero lo que pasa es que la diferencia es que aquí con el dinerito tú vas y compras al súper las cosas. Allá no tienes cómo, o sea, tú te levantas a ver cómo compro una rejilla de huevo. Ajá. Y tienes que caminar media ciudad a ver
quién ilegalmente te la tiene para vendértela y además cuesta una barbaridad de dinero. Por ejemplo, lo que para nosotros es muy común decir, bueno, ya es la hora del bolillo, vas y compras un bolillo, Exacto. es imposible. Eso para ti es una cosa que tú dirías, si en el Chedraui se acaban los bolillos, tú te paras ahí y dices, oye, ¿dónde están los bolillos? Pero en Cuba no hay, o sea, no hay. Para lo que es para ti algo muy normal, el servicio básico, la electricidad, tu clima, el pancito, el bolillo, el comerte un taco en la esquina, eso no es normal en Cuba. No pero es porque justamente el modelo de su gobierno dicta que todos pues tienen que rendirle cuentas al gobierno y el gobierno tiene que controlar todos esos aspectos de la vida de los ciudadanos. Exactamente. Sobre todo con los emprendedores. La gente muy emprendedora, difícil. exacto, emprender en Cuba es una tarea de titanes, ¿no? Porque si quieres echar para adelante y entonces tienes cierta cantidad de dinero, luego te están cuestionando de dónde, por qué, si tú no tienes nexos con ellos. Y llega un momento que te aplastan, básicamente, porque todo lo quieren acaparar. Todo, ellos lo quieren todo. En Cuba hay una empresa que se llama Gaesa, que es un conglomerado que tienen los militares, que básicamente opera, vamos a decir, un 60 o 70% de la economía cubana. Son dueños de hoteles, de cuentas millonarias en el exterior. Tienen negocios grandísimos y lucran todo el tiempo con el pueblo y con otros gobiernos también. O sea, lavan dinero, etcétera. Ok. Y en este caso, tú, en Cuba, ¿qué hacías exactamente? Arquitectura también, ¿no? Sí, así es. Pero, ¿era más difícil o cómo se cobraba o era más... ¿Cómo era exactamente ser arquitecta en Cuba? En Cuba, cuando te gradúas de arquitecta, pasas por cierta cantidad de empresas del gobierno, ¿no? Te tienes que pagar el servicio social. Pagar, digo, porque te obligan a pasar un servicio social de 2 años si no te retiran tu título universitario. Ese es el chantaje, ¿no? Bueno, pasas por varias empresas de la construcción de ellos y luego si quieres, como en mi caso, me moví al sector privado. En ese tiempo habían empresas o MIPYMES por las que tú te podías trabajar. O sea, yo trabajé en un tiempo en una MIPYME y gracias a eso vivía un poco mejor, ¿no? Que un montón de gente. Pero bueno, ya después tocó irse porque pasó el COVID. La situación del país se fue yendo a una debacle que hasta hoy ha sido un barranca abajo y sin freno, como decimos en Cuba. Y nada, pues no era sostenible. O sea, tú tienes un techo de crecimiento. Tú no puedes crecer. Sí, te topan hasta dónde puedes Exactamente. crecer. Tú no puedes crecer en ese país. Es imposible. Aparte, ¿cómo vas a prestar un servicio si te pasas 48 horas sin electricidad? ¿Cómo vas a prestarle un servicio a un cliente de lo que sea, en cualquier lugar? Si no, tienes que comprarte una planta, que si la gasolina, 1 litro de gasolina cuesta $10. Un solo litro. Y además te lo racionalizan. Te dicen una vez al mes que puedes comprarlo, si no, no. Y entonces, por ejemplo, lo que aquí a veces uno no soporta estar 2, 3 horas que se va la luz. Así es. Y allá es días enteros. Días enteros, por ejemplo, cuando hablo con mi mamá, son 48 horas sin corriente. Y a uno le parte el alma porque tú dices, ¿cómo es posible? Si uno aquí ya no aguanta. O sea, uno ya como persona dice, yo no aguanto un día más, 1 hora de apagón, 2 horas sin corriente, sin internet. No solo sin mini split, sin aire acondicionado, Ándale, sino sin nada, cero, sin ventilador. Cero. Y Cuba es caluroso. Oh, sí, claro. Cuba es una isla del Caribe, obviamente es mucho calor. Pero el calor es distinto que el de aquí. No, como el de aquí ninguno. Pero, ¿cómo se llama? Sí, es mucho calor. Y la ponen cuando regresa media hora y luego 48 horas más de... Pero eso se debe, bueno, no sé si sabes, pero no sé, ¿eso se debe a una cuestión del gobierno o que las plantas no dan o una cuestión de ahorro de energía? ¿A qué se debe? Eso se debe a un robo a mano armada que tiene el gobierno, a un descaro grandísimo que tienen porque en Cuba hay una crisis energética. Sí, hay una crisis energética, pero pregúntate por qué. Por la mala gestión, porque nos donan buques de petróleo y no hacen nada con eso, lo venden, porque ese es su negocio de ellos. Y no lo usan realmente para el pueblo. Lo usan, ¿sabes para qué? Para reprimir. En Cuba no hay ambulancias para la gente que se está muriendo. Eso. Pero sí hay petróleo
para poner carro de policía cuando alguien grita patria y vida, cuando alguien grita libertad. Eso es otra cosa, no puedes expresarte, no hay libertad de expresión, es perseguido. Exactamente. O sea, pero perseguido, no solo que te llamen la atención, sino si hay consecuencias grandes. Conocemos a mucha gente, muchos jóvenes que han alzado la voz, ¿no? A lo largo de los años, a partir del 11 de julio de 2021, si no me equivoco, que fue el estallido social más grande que ha habido en estos últimos años. Hubo mucha represión, golpearon a mucha gente y todavía hay jóvenes, incluso hasta menores de edad, que están siendo abusados en las cárceles, están encarcelados. Imagínate, menores de edad. Niños de 14 años y jóvenes como por ejemplo Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, son, vamos a decir, insignia de la represión que han hecho ellos contra todo, contra la cultura, contra los buenos modales, todo lo han absorbido, o sea, horrible. Ellos todo lo que es un vestigio de libertad, un vestigio de cultura, un vestigio de queremos un cambio, queremos una transición, no los queremos más, todo eso es sofocado, pero enseguida. Hasta también te persiguen por redes sociales. Exactamente, no puedes publicar nada, no puedes, porque incluso hay gente que te denuncia. De ellos mismos. Exacto, el daño antropológico en Cuba es tan grande que el aparato de vigilancia que tienen es uno de los más efectivos del mundo. Eso sí hay que dárselo. O sea, tu mismo vecino te espía, tu mismo vecino te denuncia y cosas así, por ejemplo. Es decir, no es como aquí que nada más el puro chisme. Sino allá el chisme sí trasciende a grados muy Y a mí lo que me da gracia complejos. es que lo hacen de gratis porque no les pagan ni nada. O sea, lo hacen por convicción propia de que la revolución vale, de que la revolución, no sé, puro adoctrinamiento. Y por ejemplo, aquí es muy común hacer la comida que tú quieras. Ajá. Si quieres ir a comprar pollo, res. Así es, accesible. Allá totalmente. No. No allá, puedes comer carne tan fácilmente. Ándale. Para empezar, si matas una vaca, te dan más años que si matas a una persona en la cárcel. Ah, caray, a ver. Sí. O sea, yo, aunque yo críe la vaca, o no puedo criar una vaca. No, tú tienes que criar la vaca, pero no te la puedes comer. Tienes que venderle la leche al Estado. ¿Y la carne? A ellos también. Uh-huh. Por míseros pesos, o sea. Y el pollo, obviamente, en mi época que yo estaba viviendo en Cuba, si tú querías comer pollo, venía alguien con un paquetotote de pollo así, ponle tú no sé ni cuántos kilos, y tenías que comprarlo todo porque tú no sabías si tú ibas a encontrar pollo de aquí a unos meses. Pero desde que tú llegaste a México, las cosas empeoraron. Pero horrible, sí, así es. Muchísimo. Ya venía muy mal, ¿no? Pero sí. Pero se podía sobrevivir. Siempre se ha sobrevivido en Cuba. Desde que triunfó la revolución. Todos han sobrevivido porque desde que llegó Fidel Castro al poder, lo primero que hizo fue atacar al sector privado. Lo primero que hizo fue quitarle todas las propiedades, todos los negocios, todas sus colecciones de arte, todo. Saqueó básicamente un país entero. Y desde ahí empezó el cubano a sobrevivir. Desde el 1 de enero de 1959 empezó Cuba a sobrevivir. Ok, o sea, y entonces, actualmente tú, ¿qué haces por tu familia que se quedó allá? ¿O qué puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes ayudar? Mira, por más que tú mandes dinero, por más que tú hables con ellos todos los días, no hay forma humana de que ellos vivan en realidad como debe vivir un ser humano. Porque tú no los puedes quitarle los apagones. Ajá. Por más que le mandes una planta, por más que le mandes un generador. ¿Y dónde está la gasolina para echarle al generador? Entonces no resuelves el problema. Un cilindro de gas de los pequeñitos así cuesta $60. Para 15 días te dura. O sea, no resuelves el problema. No hay forma. Ok. ¿Y cómo la moneda, allá que estamos con lo del dinero, la moneda cómo es? ¿Cómo se llama la moneda? ¿Cómo es el peso cubano se llama? Peso cubano. No vale nada básicamente. $1 equivale... La tasa todos los días sube. Todos los días hay una página que actualiza la tasa de cambio del dólar en Cuba. Básicamente la economía cubana se ha dolarizado. Uh-huh. Se mueve nada más, pues casi todo es dólar. El peso cubano como no tiene valor. Y $1 equivale aproximadamente a unos 500 y casi 600 pesos está rozándolo. 560, 570, lo vi hace unos días.
O sea, Ok. imagínate que tú tengas que pagar por $1 570 pesos cuando tu salario es de 5,000 pesos. Piensa. Uf. O de 2,000 y cacho, como son por ejemplo, los retiros de los ancianos. ¿Cómo viven esos ancianos? Se están muriendo de hambre. Uf. ¿Y tú cuando mandas dinero, qué mandas? ¿Dólares? Hay personas que aquí en México se dedican como que tú les pones el dinero aquí o algo así y Y ellos se los lo dan en convierten. Cuba, allá a Ajá. las familias. Pero sabes que hace tiempo yo ya he tratado de no hacerlo por estas vías más convencionales, por ejemplo las del gobierno, que tienen agencias. Ellos han hecho agencias para las que tú le mandas envíos a tu familia, pero ellos son los dueños. O sea, ellos inventaron la pobreza y ellos también te hacen Ya. el, el envío y tú le das tus dólares. O sea, puro negocio. Terrible. Terrible. Y cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo primero que te costó entender de cómo era el mexicano? A ver, cuando uno llega, sabes que el choque de culturas no es tan fuerte. Primero porque hablamos el mismo idioma. Eso sí. Aunque digamos palabras diferentes. Pero sabes que los mexicanos están acostumbrados a vernos a los cubanos. De años los cubanos vivimos, hay comunidades en Veracruz, hay comunidades en Mérida. Y sabes que al final del día siempre he sido acogida, siempre se ríen porque hablo más Sí. rápido, porque digo palabras, qué sé yo. Pero la verdad es que no, el choque es simplemente ciertas formas de ser. Y ni siquiera es choque, es yo Simplemente es adaptándome, distinto, sí, te uno tienes que adaptar. adaptándose a donde uno vive, porque uno tiene que adaptarse a donde uno vive. A Ajá. donde fueres, haz lo que vieres. Sin bajar nunca la cabeza y dejar tus principios, ¿no? Porque... Pero, ¿sabes qué? El choque no ha sido un choque como tal, ha sido más bien una transición. Exacto, exacto, ese es el nombre, Y transición. si así son los choques, yo quiero que me choquen, ¿no? Por decirlo Sí, sí, así. sí. Porque la comida, porque la gente, porque al final del día, ¿sabes qué? Aquí vivo. Y ya, si voy a formar parte de esta sociedad, tengo que adaptarme, sí o sí. Y no te costó adaptarte nada. Tuve mis cosas porque al final del día no fue la adaptación a México, sino dejar tu familia, dejar tu país de manera traumática al final del día, porque emigrar sin tú quererte ir de tu tierra es traumático. Claro. Ese primer año de adaptación es pensando siempre, si yo tenía en Cuba o si yo era en Cuba Es que esto. no es un viaje. Exacto. No es un viaje. Es un obligatoriamente sí. tener que irte de tus raíces, de tu Y familia. no es como que puedas decir al rato me voy y vengo cada fin de Exacto. semana, ¿no? Otra cosa que yo se no puede. hago, yo no he ido a Cuba, porque sabes que ir a Cuba no es mi prioridad. Sí, No sí, es. sí. Eso está mal. O sea, apoyar a ese gobierno, ir a dejar tu dinero allí, eso es apoyar a la represión de un pueblo al final del día. Y entonces, ¿sabes qué? El primer año de aquí fue un poco complicado, sobre todo por ese desprendimiento de tu familia, tus raíces, pues nada, de lo tuyo, ¿no? De lo que es muy propio. ¿Y te acuerdas tú de esas horas o ese día previo o ya cuando te ibas a venir para acá, qué sentías? Mucho dolor. O es una carga que tú tienes que quedarte callado y no decir nada a tu mamá, por no llorar, para que tu mamá no se sienta mal. O sea, es la fortaleza esa que tienes que cargar contigo, esos 25 kilos en una mochila de tu vida entera ahí. Ajá. O en una maleta, echar tu vida entera en una maleta. Y decir, me voy y poner buena cara para que todo el mundo piense que estás feliz porque te vas. Sí, sí, sí. Pero en ese aeropuerto te estás desmoronando. Básicamente. Sí, sí, sí. Cuando pasas por la estera que te empiezan a decir quítate los zapatos, que no sé qué. Yo empecé a llorar, o sea. Yo me desmoroné así, cuando ya mi mamá y papá no me estaban viendo, yo me desmoroné. Y cuando llegaste aquí por primera vez y bajaste y tocaste el suelo mexicano, ahí otra vez, ¿qué sentiste? No, un choque grandísimo ver las cosas, las luces, la gente, los carros, no sé, porque como quiera que sea, aunque uno crea que en Cuba lo tiene todo, el mundo, cuando tú sales al mundo, es una locura de posibilidades. Es como si nosotros fuéramos a Japón y llegas y dices, ¿qué rollo con esto? Exacto. ¿Verdad? El salto mío de Cuba a México es como tú ir a Japón ahorita. Un ejemplo, que ves la tecnología, Sí. cosas que no has visto nunca. Sí, robots y esas cosas. Y con todo y eso, no tan así, porque yo siempre veía internet y tenía ya una idea más o menos de cómo... No estaba todo no sabido, ¿no? Pero sí fue impresionante. Sí, pero no es lo mismo verlo Ajá. en internet Exacto. que luego llegar y decir... Exacto. Y tú viniste después de tu esposo. Exactamente. Ok. Entonces,
él ya tenía, por así decirlo, algo más consolidado aquí, o sea... Sí, él ya había hecho un año aquí, había hecho otras cosas, ya ciertamente no empezamos de cero. Yo no empecé tan de cero. Entonces, yo creo, Perdón. sí, yo creo que, pero que el shock hubiese sido más difícil si hubieses venido sola, ¿no? Claro, no. O sea, Ni hablar. sentirte completamente sola. Pero es que no hubieses podido venir completamente sola. No, es que fíjate que nunca lo pensé. O sea, yo nunca pensé así aventarme a irme a un país sola, así que no. Por no, ejemplo, alguien de allá no puede decir, despertar un día y decir, me voy, tengo el no, dinero y me voy y ya. no. Tienes que tener visa para poder entrar al país que te quieres ir. Tienes que haber hecho un proceso grandísimo de ciertas cosas. Sobre todo la Embajada de México que estuvimos hablando hace un tiempo, que Ajá. tiene que pasar un proceso de la visa, que si el dinero en el banco. Es complicado. Más bien, ellos han, por ejemplo, el gobierno mexicano ha hecho un fuerte esfuerzo por tratar de la gente que tienen reunificación familiar y tal. Ellos han hecho que eso sea más prioridad, ¿no? Ajá. Pero ya la parte esta del turismo y de que tengo un dinero y me quiero aparecer hoy en Cancún, no es así. No funciona así. Por ejemplo, es más accesible ir a Dominicana para los cubanos. No accesible de dinero. El dinero no lo hay. Accesible de que más fácil. Que si tienes el dinero, puedes ir a Dominicana, porque hay agencias que se dedican a como a llevar a la familia de Cuba y la gente de Miami, por ejemplo, los ve ahí. Ya la gente de Miami ya no va a Cuba. Pero eso es cuando antes. Sales legalmente. Exactamente. No Ilegal sé. ha de ser... Empiezan a cruzar fronteras, se van como antes Nicaragua. Iban a Nicaragua, que tenía libre visado, ya no. Nicaragua cerró ya el visado para lo libre para los cubanos. Iban cruzando Nicaragua, así todos los países estos de Centroamérica, hasta llegar a la frontera sur de México, que por eso hay mucha gente ahí en Chiapas, por ejemplo. Sí. Complicado eso, sí. O sea que sí, cuando se decía que cruzaban en balsa, sí era cierto. Ah, no, eso es una de las historias más tristes de nuestra migración cubana, ¿no? Esos 90 millas famosas que hay de Miami, de Tampa, creo, del punto más cercano que hay de Estados Unidos a Cuba. Las famosas 90 millas, se han muerto mucha gente ahí en el mar. Mucha gente, mucha. ¿Tú cuál crees que es la probabilidad de que llegues yéndote así? Bueno, hay gente que han llegado como en este tipo de vela con tabla de esta de... ¿Cómo se llama? Skateboard. ¿No? Ajá, de esquí. La que tiene vela. Sí, ya. Han llegado gente. De hecho, estaba prohibido hacer eso en las costas cubanas para que no ocurriera ese tipo de fugas de ilegales del país. O sea... Es cerca, lo que pasa es que es complicado por las tormentas, por los oleajes. No, y porque, pues, o sea, te pones ahí en el medio del océano, ¿cuál es? La gente se iba en cualquier cosa. Hacían carros viejos así y le ponían estos flotadores por debajo y se iban en un carro con flotadores por debajo, lo amarraban y todo. O sea, es que interesantísimo la creatividad cuando uno tiene ganas de escapar de un país tan... horroroso. Sí, no, sí, claro. Y ahora, cuando tú hablas con tu familia, ¿de qué hablas? De lo mismo siempre. Mi mamá trata de decirme todo el tiempo, ay, estoy bien, no te preocupes, hija, pero eso a uno le duele en el alma porque uno sabe que son dos adultos mayores que están pasando vicisitudes, que por más que uno los ayude, siguen ahí en ese lugar con gente que incluso ha aumentado la delincuencia porque obviamente cuando hay crisis pasan cosas. Y uno siempre está preocupado. Lo que no me quita a mí de vivir mi vida aquí en México y también echar para adelante. Sí. Porque uno tiene como que a veces separar un poco las cosas porque si yo no me va bien, a ellos no les va a ir bien. Pero uno sí siempre se acuesta todos los días pensando que habrán comido, estarán bien, ojalá no pasen calor o algo así. A ver, bueno, entonces me imagino que, por ejemplo, cuando tú estás comiendo aquí algo muy sabroso que a ti te gustó mucho, sí te llega a ti ese... Híjole, yo estoy comiendo esto, pero yo no sé qué comió mi mamá, mi papá. Eso ya lo superé. Eso ya lo superé porque al principio sí, pero ya después no, porque desgraciadamente los seres humanos tenemos que seguir para adelante. Sí. Y si tú vives pensando en eso todo el tiempo, o sea, yo pienso en ellos todos los días, pero trato de quitarme esa idea de todo el tiempo que, por ejemplo, de ese sufrimiento, ¿no? Porque si no, tú no te fuiste, o sea, estás anclado todo el tiempo ahí. Exacto. Y tienes que echar para adelante. O sea, mira, echar para adelante quiere decir, por ejemplo, yo traje a mi papá al fin de año. Yo ahorré, trabajé, un ejemplo, y buscamos la platita y traje a mi papá, le hice sus papeles.
Y para mí es una satisfacción poderlo traer y que él esté bien aquí un tiempo. Ok, ya se regresa porque está mi mamá. Sí, eso lo veo mucho en YouTube, que los traen un ratito. Ándale. Y después... Pero, ¿será que es difícil después de que vienes un ratito y luego te vas? Sí, despedirse es súper difícil. Y lo otro es que tú quieres mandarle todo lo que tú tienes para allá. O sea, tú quieres a esa hora llenarle 3 maletas, 4 maletas. Es más, un avión entero de cosas, de comida. Pero no se puede tampoco. Porque además el pasaje es costoso, nada más te dejan llevarte un par de maletas. ¿Y qué probó tu papá en México? Ay, comió de todo. Le vamos a todos lados. Aquí vino, comió aquí. Ensalada. Es que tú estás en Campeche, ¿no? Ándale, voy y viro. Ok, pero la trajiste aquí a Tabasco. Ándale. ¿Y de Tabasco qué probó? Ay, se comió un peje lagarto. Se comió un peje lagarto. Ahí tengo las fotos de lo más gracioso. Le dice, ay, qué bueno está esto. Y se lo comía así de lo más rico. Lo llevamos allá a las palapas estas que están en la salida del aeropuerto. Ajá, sí, donde Y venden mariscos. Sí. Algo así. Y se comió su peje lagarto. Ni yo como peje lagarto, pero él sí le gustó. ¿Y cómo lo viste? ¿Viste su...? Claro, porque también él nunca había salido de Cuba. Bueno, él sí había salido de Cuba. Él fue a la Unión Soviética cuando era joven. Estudió en la Unión Soviética. ¡Ay, qué cambio! Y luego, después de un montón de años, vino aquí a México. Entonces sí le hace ¿Y ilusión. qué hacía en la Unión Soviética, no sabes? Estudió allá algo, no me acuerdo. Algo de esto de soldadura industrial y ese tipo de cosas, no sé. No, pero ya la Unión Soviética ya es otra. Sí, pero eso fue cuando la época de los 80, sí, que estaban los rusos en Cuba y todo el show. Y él fue uno de los que fue a estudiar allá a uno ¿Y tu mamá países. no vino por...? Porque cuando fueron a lo de la visa, nada más aprobaron a mi papá. Hay que tener paciencia. Ok. Hay que tener paciencia. Y entonces, tú aquí, cuando viniste a México, y cuando vienes por primera vez a Tabasco, por azares del destino, llegas aquí a Tabasco, y lo haces tu segunda casa. Campeche es tu primer casa, Tabasco es tu segunda casa, y es aquí donde coincidimos. ¿Qué es lo que del tabasqueño como decimos nosotros, te sacó de onda? O sea, que dijiste, ¿por qué hacen esto? Pero sacar de onda de mal. No. O sea, ¿cómo? Algo que digas tú, oye, bueno, ¿y por qué la gente se expresa así, por ejemplo? Ay, no, a mí me encanta. No. Como digo, te voy a machetear. O sea, no, es que me parece súper gracioso. Pero más que eso, me parece más gracioso como hablan los yucatecos. Ah, bueno, ellos son me encanta. Sí. Pero sacar de onda, no, fíjate, lo que me llama la atención es cómo pueden aguantar ir a la feria o al día de los carros alegóricos y aguantar tanto calor. O sea, claro, nacieron aquí. Pero oye, qué calor ese día, Dios mío. O sea, esos días hacen unos calores. Cuando has estado aquí, ¿has llegado a ver un día que dices tú, ya no aguanto el calor, ya? Sí, ha habido el año pasado, que fue esta época así, mayo, junio, por ahí. Hubo un día que yo literal, yo me estaba muriendo, o sea, uno luego se le olvida, ¿no? Pero sí hay días que... Pero sacar de onda así de los tabasqueños es que son muy alegres al final del día. Hablan así muy a lo que es. No sé. Hay ciertas cosas que puede ser que no las encuentre yo exactamente como me gusta a mí o no sé qué, pero eso ya tiene que ver con cosas que ni siquiera es su tierra, es su país, y son las cosas que ellos hacen siempre. Su forma de ser, de hablar es muy, muy felices, muy fiestero. Les gusta el calor, les gusta el bailar, y tienen cosas muy parecidas a Cuba porque les gusta la salsa, les gusta así como el meneo. Así, ¿verdad? ¿Cómo decía ayer Arlet, la miniflor? La garulla. La garulla. Así. Y de Tabasco, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Ah, ya tú sabes cuál es. Te voy a machetear. ¿Dónde la escuchaste por primera vez? Ay, no sé, pero es que me da mucha risa. Te voy a machetear, es que aquí jugamos aquí con Mariela, con Rafa. Y cuando Rafa dice algún disparate así, siempre le decimos, te voy a machetear. Y entonces me parece súper gracioso. Digo, esto ya no es tan padre, pero ¿alguna vez has visto a alguien que se agarre a machetazos? No. Ni lo veas. No. No. Lo decimos más bien por... Sí, yo sé. Pero la realidad es que ahora me imagino que es menos. No sé, esta es opinión personal, no lo sé.
Pero antes la gente sí era más común que dijeras, se agarraron a machetazos. Ah, bueno. O sea, era una forma común de arreglar un problema. Bueno, en Cuba probablemente también, ¿eh? No te vas a creer. Hay gente que sí se dan sus buenos... Y se dan sus machetazos también, que me parece una forma súper agresiva, pero bueno, nada, existe. No podemos negar. Sí, y de Tabasco, que algún lugar que hayas visitado y te haya gustado bastante. Mucho, así que Fíjate, digas, no sé, porque hemos ido a muchos lugares. Fuimos a Tapijulapa, que es un pueblo mágico. Estaba muy bonito, la verdad. A ver, así, la ciudad está bonita también. O sea, hay muchos lugares aquí donde puedes ir, que está muy bien. Los parques, el parque ese, el parque Tomás Garrido, es un parque muy bonito, sí, la verdad. sí, sí. La laguna sí me pareció súper impresionante cuando la vi por primera vez. Todas esas estructuras grandes, ¿no? Es un poco de este tipo de arquitectura, brutalismo. Está muy bonito. Sí tiene que temas de mantenimiento y ese tema, pero como, o sea, como construcción, como parque, todo el verde que tiene, me parece espectacular, la verdad. Me parece muy bonito. Cuba es una isla, pero el hecho de que, por ejemplo, como aquí en Villahermosa, que lo divide un río, es totalmente distinto, ¿no? Ver una ciudad partida por un río, que tiene lagunas, porque eso no hay en Cuba, no hay lagunas, no hay... Así, frecuente, o sea, no. Hay lagunas, ¿no? Supongo, en la Sierra de Zapata, siempre hay que decir que es su opinión, ¿cómo es? Su vivencia, a lo mejor sí hay, y luego vayan a decir... Hay ríos pequeños que que pasan por las ciudades, pero como Tabasco, esta parte del sur, tiene, vamos a decir, un porcentaje grandísimo de todo lo que es agua dulce de México. Según tengo entendido, ¿no? Tabasco pasa por Tabasco un porcentaje altísimo de todo lo que es agua dulce, los ríos, estos tipo lagunas. Y bueno, por ejemplo, hay cosas más sencillas que decir un lugar espectacular, pero por ejemplo, de las lagunas que hay pequeñas así dentro de la ciudad, ves la fauna, ves los cocodrilos, los lagartos, como dicen ustedes, ves el manatí, te sientas así tranquilo, hay una tranquilidad, oyes los pajaritos, o sea, esos lugares que se prestan mucho para estar en paz, en tranquilidad. Oye, hablando de animalitos, ahí en Cuba, con todo esto que existe, es común tener mascotas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero también sufren, ¿no? Sí, imagínate si no hay comida a veces para las personas, pero la gente siempre que tiene su animalito siempre busca le da su comidita y lo cuida. Sí. ¿Cómo no? Y por ejemplo, de aquí de Tabasco, nos vamos a centrar en Tabasco porque aquí estamos en Tabasco. Ok. De Tabasco, ¿cuál es la comida así que tú digas, uff? ¿Pero de Tabasco o de México? De Tabasco. Ay, no sé, es que no sé si es originario de aquí o no. Tú dilo, no pasa nada. Ya en los comentarios van a decir que no y van a hacer su rollo, pero tú dilo. A ver, de aquí, ay, no sé. Es que a mí, lo que más me gusta comer, a mí me encantan los chilaquiles. Ah, bueno, no son de Tabasco, pero... Ándale, me encantan los chilaquiles. Me gustan mucho los tacos, me encantan los tacos. Para mí es una comida súper buena. Digo, no, a mí no me gusta caer en clichés, pero por ejemplo, el pozol. No me gusta el pozol. Ya sé que me van a censurar, me van a funar, pero no me gusta el pozol. No nací ¿Y los aquí. dulces? Ah, sí. Los aquí. dulces que... Esos que venden en el mercado, que son como unos cuadritos, unas barritas, sí. de que son de papaya, de coco. Me encantan. Eso me encanta. Ajá. Ah, y chocolate. El chocolate de aquí es una delicia. Ese que venden en Casep, que es chocolate puro, que a mí me gusta mucho. El chocolate puro. Me parece que hay negocios muy buenos aquí que hacen cosas con la región, ¿no? Así es. Digo Casep porque es el que más conozco. Luego hay un montón de gente que he visto en la feria y tal. Pero yo consumo mucho el de Casep, por ejemplo. Es muy bueno, me parece espectacular. Me parece muy bien. Ok. Y entonces, tú no tienes planes de regresar a Cuba pronto, ¿no? No, siempre y cuando haya un cambio. Siempre que haya un cambio. Así es. ¿Y en algún momento tienes pensado venir a vivir a Tabasco? No. Sí, claro. Ya lo tengo pensado ya. Ah, ok. Es que me paso tiempo aquí, la verdad, bastante tiempo. Por eso que hemos podido hablar de este tema y de las cosas que de la comida, de la gente, porque sabes que me paso mucho tiempo aquí. Y bueno, tenemos amigos y tal, y familia. Claro, obviamente. Eso está claro. Ahorita soy choca. ¿Verdad? Sí, ya Mari ya es un poquito más choca, ya machetea. Ya ¿qué otra grosería? Lo único que no tomo es pozol. ¿Qué otra grosería tabasqueña así que
dices. Diantre, ¿no? Diantre. Eso Puede es ser una grosería. ¿Tan grosería? ¿No? Exacto. Así como... Es como una expresión, yo creo. O a ver, ustedes digan a mí lo si que me es... gusta es que usan las palabras así como... Las ponen grandes. Por ejemplo, dicen... Mira el carro nonón. Ah, sí. No sé, le ponen un nonón hacia atrás como diciendo... Mira, eso está bueno. Mira eso Sí. grande. No sé. Y yo lo uso a veces. Sí, es una unidad de medida. Ajá. Claro, sí, decir el carro nonón, el perro nonón. Ándale, perro nonón. Fíjate que el gato nonón, ¿no? ¿Verdad? Pero le sale así como natural, ¿no? Es una expresión de asombro. Ajá. Y también de tamaño, ¿no? Sí, es parte de decirlo cuando te quieres expresar de que está muy grande o que es muy bueno. Ajá. O algo así, ¿no? Depende del contexto que lo uses. Exactamente. Depende del contexto que lo uses. Pero diantre creo que no es una grosería. Yo realmente es una no uso esas palabras. Yo la que digo, jugando, casi siempre te voy a machetear. No eres de usar groserías. No, la verdad no. Digo, o sea, no de ser grosera, sino de... Exacto. No sabemos todas las groserías probablemente de mi país y algunas de aquí. Pero no las usamos, obviamente no. O sea, en algún punto a lo mejor en mucha confianza. Allá en Cuba, ¿cuál sería el equivalente de diantre? Diantre. Ay, no sé. Ay, cabrón, o ay, carajo, ay, coño. Algo así. Ve, eso es una palabra que compartimos con los de aquí de Tabasco. El coño. Es una palabra que compartimos. Pero ¿cómo es el coño de allá? Ay, no nos vayan no sé, a escuchar se puede los usar, españoles se y puede, bueno. sí. ¿Cómo es el coño de allá? Literal es lo que estás pensando que es y además es una maldición. O sea, es como decir una maldición. ¿No? Ay, caray. Pero es algo muy... Porque aquí aquí, por ejemplo, te golpeas con algo y dices, ay, coño. Exacto, igual. Pero allá es una grosería o es igual, muy ligera. Ándale. Pero si lo usas para referirte es como un comodín. al órgano sexual femenino, puede ser usado también de alguna forma despectiva en alguna oración. No, es que aquí no, aquí sí no se usa como... no, allá se usa como aquí. Sí, tiene dos significados. Exactamente. Ajá. Igual que en España, esa palabra quiere decir eso. Ajá. También quiere decir. Ajá. Y la grosería. Yo sigo con groserías. No, Tiene ganas de decirlo así. La costumbre que haya allá y que acá haya algo muy similar en costumbres. Ay, no sé. Fíjate que en Cuba se han perdido muchas costumbres. Hace muchos años, no ¿Tú sé. crees que se ha vuelto más gris la gente en Uy, Cuba? horrible, sí, claro. Las celebraciones de fin de año. Yo me acuerdo cuando niña mataban un puerco, lo asaban, la familia, no sé qué. Ahora es puro apagón. No hay comida. Una libra de cerdo cuesta una locura de dinero. Y sí, la familia se ha ido como... O sea, los cubanos somos muy familiares. Uh-huh. Y siempre vamos a estar unidos, siempre vamos a estar tratando de ayudarnos unos a los otros. Pero sí llega un momento en que hay tanta tristeza, a lo mejor entre las familias, así, que la gente no se anima a celebrar, ¿no? Entonces, así como, no sé, costumbres de allá, pues celebrar el fin de año, ¿no? Pues el año nuevo. Bueno, eso 24 es de en todo, diciembre. o sea... Claro, eso es del año entero. Pero no tenemos así, que yo recuerde ahorita, o sea, puede ser que alguien nos los deje saber, así como tal, que no sean fechas ya que tengan que ver con la revolución y que el 1 de enero y que cosas muy ya de que... Por ejemplo, aquí como la feria. No. Los carros a alegóricos. Ver, espérame. Hay ciertas ciudades que sí tienen tradiciones de años, de siglos. Por ejemplo, las parrandas de Remedio en Cuba, en el norte del país. En Santiago de Cuba, los famosos carnavales. Uh-huh. Son como una especie de fiestas populares también. ¿Se siguen haciendo aún? Sí, pero ya no es como antes. Por ejemplo, que yo sí escucho los cuentos de que los voladores, de que hacían los carros alegóricos espectaculares. En Remedio yo creo que sí lo siguen haciendo porque la gente que se ha ido del país pone los recursos para hacerlo. No porque el gobierno lo haga ni nada de eso. Uh-huh. No, nada de eso. Pero bueno, así como tradiciones que tú digas, por ejemplo, el 15 de septiembre aquí se celebra cosas de orgullo nacional. Ajá. Porque de verdad tú lo haces, independientemente de qué gobierno o no haya. El 15 de septiembre sigue siendo una fiesta patria. Por ejemplo, como las posadas. Exacto, ¿eso? No hay posada, o sea, la Navidad
Bueno, ahorita ya es más compleja. ¿Qué ¿no? Navidad? Pero... Si Fidel Castro quitó la Navidad en Cuba. En Cuba no había Navidad, no hubo Navidad por muchos años, hasta no sé qué época de los 90, digo yo, los 90, no me acuerdo, que ya empezaron a permitir, porque las Navidades son fiestas de cristianos en general. Ajá, sí, y sí, lo sí. primero que él hizo fue pues irle arriba a todas las religiones en Cuba. Y hubo mucha gente perseguida. Entonces, ¿sabes qué? Eso fue apagando, yo digo, todas estas tradiciones Claro. capitalistas, por decir que yo amo el capitalismo, por cierto. Que no se me malentienda. Estas tradiciones del regalo, de la época bonita en la que todo el mundo se une, esto ya no existe. O por lo menos yo no lo vivía en sociedad grande. Mi familia sí lo hacía, mi familia se reunía y tal. Pero no... Yo amo el 15 de septiembre. A mí me encanta cómo los mexicanos se visten, se reúnen, todo el show ese, todo ese preámbulo para celebrar. A mí me encanta, las posadas me encantan, cómo hacen, los amigos. Es una cosa que eso no se Las lo pueden posadas y las que son posadas pero no son posadas. Claro, lo haces con Las los amigos dos. un día, después te reúnes con los otros amigos, después con los del trabajo, después siempre hay fiesta. Sí, Siempre hay exacto. fiesta. Y allá tú te acuerdas de cómo fue tu infancia. Claro, yo tuve una infancia muy bonita. Mi familia, mi mamá y mi papá siempre han sido los mejores padres del mundo, me han educado, me han dado todo lo que han tenido y lo que no han tenido. Y yo se lo súper agradezco, la verdad. Yo fui una niña que estudió todo bien, o sea, desde que nací hasta que me gradué de la universidad, hice todas las formas habidas todo lo que es normal, ¿no? La Ajá. prepa, el pre, no sé qué. Y mis padres siempre me dieron alas para que yo pudiera estudiar lo que yo quisiera, siempre me apoyaron. Ahí sí no tengo ningún problema. Y las cosas que no vi, que ellos se quitaron, porque yo nací en pleno periodo especial. Yo nací en el año 91, 1991. Okay. Y ahí fue donde fue que la caída del campo socialista. Cuba se vino abajo completa, fue una de las crisis más grandes. Esta es peor, esta que estamos viviendo ahorita. Sí. Por mucho. Ellos le llamaron el periodo especial, pero fue una crisis grandísima. Y yo nací exactamente en ese año, un año en que no había comida, un año en que había desabastecimiento total, completo. Y mis padres probablemente pasaron muchísimas vicisitudes que no me he enterado nunca y cosas que ellos ya me han dicho a lo largo de los años. Pero en realidad siempre trataron de que yo tuviera una infancia muy buena y la verdad no tengo ningún tema ningún trauma. Ningún trauma infantil. Ah, ok. ¿Y qué te dio a ti por estudiar arquitectura? Bueno, fíjate. Cuando yo estaba en un seno grado, ¿cómo se diría aquí? La prepa es como el grado 11. La prepa llega... Ajá. ¿Algo así? Sí. El año antes de terminar la prepa. Sí. Tú ya te empiezan a preparar. Yo estaba en una escuela que se llama... Es una vocacional. En Cuba ahí están las prepas normales y están otras prepas que eran como para, vamos a decir, alumnos más aventajados. Gente que tenía un poquito más de... pues mejores notas y así. No quiero caer en eso. Bueno, se llamaban escuelas vocacionales, que le decían los IPVC. Vamos a decir que era como de la gente más inteligente, algo así, sin decir nada, no se crean. Es por decir. Ajá. Pero sí era diferente y más avanzada que las prepas normales. En esa prepa te ponían en una... Tú empezabas el primer año normal con todo el mundo. El segundo, a mitad, te empezaban a decir por qué especialidad te vas a decantar. Y el último año te ponían en un grupo afín de las mismas personas que querían estudiar lo mismo que tú. Por ejemplo, si querías estudiar letras entraba, por ejemplo, español, lengua, abogados y tal, estabas en un grupo. Si querías estudiar ciencias, ingeniería en general, arquitectura, no sé qué, te ponían en un grupo. Y así, te iban perfilando. Entonces, ya el penúltimo año, yo dije que yo no sabía qué yo quería. Y yo dije, bueno, yo para lo que voy es para ingenierías o algo así porque es lo que me gusta y es lo que se me da. Y un día viene un amigo y lo veo dibujando y le digo, oye, ¿qué haces? Y dice, estoy estudiando para las pruebas de arquitectura. Y yo, ¿pero con quién estás estudiando? Y dice, no, con un arquitecto que da clases como particulares y las da gratis en mi ciudad donde yo vivía. Bueno, y un día fui y me gustó el ambiente, que estaban varias personas aprendiendo, estudiando. Y dije, voy a hacer la prueba de ingreso de arquitectura porque se hace una prueba de actitud. Y la probé. ¿Listo? ¿Y así fue? Así fue. Y sí me gusta, porque yo desde niña dibujaba. Yo tenía una tía que bueno, falleció hace un mes, yo la amaba, la adoraba. Era artista plástica, fue profesora de escuelas de arte, y desde niña ella siempre me llevaba a que yo dibujara, y siempre estaba arriba de mí, que tú tienes talento, que te gusta. Después no dibujé más nunca,
pero mira, aprobé mi prueba de arquitectura. Y hasta el Y cielo así de hoy me llegaste. alegro, nací para esto, me gusta. Y la verdad, me encanta hacer lo que estudié. Y aquí ¿trabajas por tu cuenta o cómo trabajas aquí? En México. Sí, por cuenta propia. Tenemos un Ok. estudio de arquitectura que lo fundaron mi esposo y unos otros arquitectos que ya llevan años haciendo arquitectura, son muy buenos profesionales. Ahorita están regados por varias partes del mundo, Ujú. pero Roger siguió con el nombre del estudio que se llama Perform Arquitectura o Perform Ujú. Arquitecto, y ya yo me incluí después con él. Es un estudio pequeño, pero es privado, o sea, es por Ujú. cuenta propia. Son quienes son los responsables de todo lo que sucedió en Casa Sarlat y toda la transformación. ¿Cómo se le llama? Transformación. Hicimos una rehabilitación. Rehabilitación. Es una rehabilitación o restauración, pues, más bien una rehabilitación. Sí, porque Casa Sarlat conserva muchos elementos de la casa antigua que ya estaba, ¿no? Así es. Tratamos de que, como dice Roger, sacarle el alma a la casa, ¿no? Ujú. Tratar de sacarle el potencial que tenía. Era una casa que no estaba en abandono, pero era un inmueble que estaba cerrado desde hacía tiempo. Y bueno, pues vamos a darle vida nuevamente, ¿no? Con unas ciertas inserciones que también se le hicieron y así. Ujú. Corta tantito. ¿Cuánto tiempo estás previendo Uf. que sea? Ahorita unos 15 minutos más y ya. Dijo, pero lo ponen como todo Una macheteado. cubana se puso a machetear ya. No, que la cosa está mala. Ya está, ya No, porque... mejor no. No. Hay que cuidar a todos. Ustedes saben de la política. Sí, ya hablamos de eso. Es que Sí, ya hablamos ya. de eso. Ándale. Y a ver, bueno, va. Esos. Y cuando llegaste por primera vez a Casa Sarlat y la viste a como estaba en su momento, por ejemplo, yo personalmente sí soy de que si tú me pides un sistema, si tú me cuentas un problema y un proceso que hay que automatizar o una aplicación que necesitas, en lo que me lo estás contando, yo ya lo estoy haciendo en la cabeza. Tú Sí. cuando llegaste y te abriste por primera vez la puerta o abrieron la primera vez la puerta, ¿tenías la visión Perdón. de cómo iba a ser Casa Sarlat? Mira, Casa Sarlat, cuando nosotros entramos, bueno, lo que había estaba cerrado, ¿no? Y estaba todo raro, ¿no? Porque las puertas, las ventanas... Ahí hay las fotos, cosas vamos a estaban- poner fotos porque Ándale. por ahí hay fotos. El primero que tuvo la visión fue acá mi amigo y estimado que está aquí, el dueño de la casa. Que cuando obviamente la adquiere, él dijo, aquí se puede hacer algo muy bonito. Vamos a empezar porque el primero que tuvo la visión fue él. Ok. Cuando nosotros llegamos, yo no te puedo decir que de pronto yo me imaginé todo, porque siempre, claro, hicimos un proyecto antes que todo, ¿no? Pero sí, poco a poco se fue hilvanando la idea y se fue enganchando una idea con la otra de cómo íbamos. Y esto fue un poco experimental también, ¿no? O sea, no fue planeado todo desde el principio. Fuimos sacando un poco de acá un muro, a ver cómo se veía. Fuimos dejando a vista las cosas que la casa tenía por mostrar, que no las tenía, vamos a decir que no las podías ver Ajá. en primera instancia. Entonces vamos a decir que Sarlat fue más bien un experimento desde el principio, ¿no? Fuimos poco a poco poniéndole, tú sabes, el diseño. Ajá, exactamente fue así. Intentaron conservar muchas cosas de lo que ya Exacto. había. Por ejemplo, el techo que techo. es bastante alto. Es una bóveda catalana y cuando llegamos estaba todo tapado. Yo al Ajá. principio, Rafa se va a reír porque al principio cuando le rompimos el primer pedazo y se va a caer. Tú estabas aquí cuando rompieron lo primero. Sí, fui yo. Pero me da gracia porque yo dije, ay, se va a caer. Y Robin me decía, no, dale, que eso no se va a caer. Entonces fuimos experimentando también cómo restaurarla porque ciertamente cada edificio de esto es una cosa diferente. Es como un organismo vivo. Ah, claro. Y cada edificio no es un manual de cómo tú lo vas a restaurar. Tú tienes que ir abriendo y viendo qué vas a explotar del diseño, ¿no? De ese... ¿Y cómo llamarías el estilo que le dieron? Porque fueron Roger y tú, ¿no? Así es. ¿Cómo llamarías ese estilo o cómo le dirías a la gente el estilo que tiene Casa Sarlat? Fíjate que eso es una pregunta interesante porque no lo había pensado exactamente. ¿Qué crees? Es un poco de todo, ¿no? Es una casa que es de los años, principios del siglo
mitad del siglo pasado aproximadamente, ¿no? De hecho, todavía hay, se usaron muchas de las Exactamente. ventanas originales Sí, exactamente. como puertas. Eso es un detalle que mucha gente pasa por alto, pero nosotros que lo sabemos, yo siempre veo la mesa y recuerdo, ¿no? Estas eran de las... Exacto. Es Le un quisimos detalle dar en padrísimo. realidad un toque de modernidad, ¿no? Al mismo tiempo, pero quisimos conservar la estructura como tal, que es de esa época. Por ejemplo, se dejan estos detalles como las paredes, el techo, exactamente. Con la herrería lo que quisimos es tratar de darle un toque más moderno, más contemporáneo, ¿no? Así. Y los colores también, que es la identidad de la casa, que es el color verde, que tú dirías, bueno, en otro lugar no usaríamos tanto verde, pero es la identidad de la casa también. Y el tema de las puertas que se reciclaron es una cosa que traigo yo muy de allá de Cuba, ¿sabes? Ese de darle una nueva vida a ciertas cosas, ¿no? Que tienen potencial y que no está bien botarlo, porque si puedes hacer cosas originales, diseños que no lo tiene nadie. Así es, sí, son mesas que no vas a encontrar en ningún otro lado, Exactamente. pero muchas veces también los pasan desapercibidas para la gente que nada más viene y trabaja, porque, bueno, Casa Sarlat, por si no lo saben, es un espacio de trabajo, pero también es un espacio íntimo, ¿no? Exacto. Sobre todo aquí donde estamos, en el patio, que de toda la casa, todos hemos coincidido que es el espacio con un poquito más de personalidad bien arraigada. Así es. ¿Cómo llegaron ustedes a decir que este iba a ser el diseño del patio? Me imagino que con Rafa también lo discutieron, pero su visión de arquitectos, Este ¿cuál lugar, fue? vamos a decir que es el reflejo del dueño de esta casa. Esta casa es el reflejo de su personalidad, que es una persona alegre, que le gusta estar rodeado de amigos, que le gusta tener espacios de encuentro, de negocios, de que hayan emprendedores a su alrededor, gente que aporte. Ajá. Y entonces, pues él disfruta mucho eso. Y entonces nosotros simplemente fuimos usando como guía, su forma de querer que el espacio se articulara Ajá. con nuestros criterios de diseño. Simple y llanamente fue una mezcla de las dos cosas, ¿no? Del gusto que nosotros tenemos como profesionales de la arquitectura. Ajá. Y siempre y cuando nosotros, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros para diseñar es que las casas, los lugares, todo debe reflejar el alma o debe reflejar la vida de la persona que lo va a habitar. Eso se llama neuroarquitectura. Eso está más que estudiado. Sí. Y tú, o sea, cuando tú le haces un proyecto a una persona o le creas un espacio, debe ser un espacio que acoja el sentimiento, la personalidad de ese dueño, de esa persona que te contrate. Exactamente. Bueno, también voy a poner ahí unas imágenes del patio, porque muchas personas no lo conocen y tampoco saben exactamente que la casa es, porque decíamos de encuentros, de encuentros de entre amigos, porque también la puedes rentar completa para algún evento menor, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una boda enorme, pero al menos en el patio entrarán unas 25 personas, es decir, en y varias mesitas. Que tienen sus servicios incluidos, en sus cosas bueno, tienen toda la comodidad para hacer su fiesta y su... Sí, pues sí, hay pantallas, wifi, hay una cabina mágica también. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y hay un salón de reuniones que puede ser... ¿Sabes, por ejemplo, también que me agrada mucho? Que tienen, bueno, ese ya es cuestión del gerente, es un acierto del gerente, buen equipo de sonido. Tienen una selección de música también, porque luego hay un DJ aquí. Así es. Que tiene su selección de música, ¿no? Y ya hace que la fiesta ya se torne ahí de repente un poco rara, pero pero bueno, sí, hay bastante. Y tiene un proyector. Ajá, tiene un proyector, exactamente. Para proyectar tus videos. Sí, y yo me acuerdo que la primera vez que venimos, digo yo,
ya hemos hablado de esto más o menos, pero yo me imaginé muchas cosas que han estado sucediendo alrededor de todos los amigos que colaboramos aquí. Y el patio, porque yo me acuerdo perfectamente que venimos aquí al patio, fue un lugar que sí, que cada vez que yo traigo a alguien y desde que cruzan la puerta del patio, sí dicen así como, oye, qué padre. O sea, está bonito, está... Porque no es un patio de una casa, es un patio diferente, es un patio que te da una sensación distinta. Así es. Y a la gente es la parte de la casa que más le gusta, ¿no? Pero si quieres trabajar y quieres tener comodidad, wifi, proyector, televisiones, pues ahí están las salas de juntas, y bueno, que también esas divisiones así eran, o ustedes las dividieron. A ver, la casa ya tenía una estructura bien marcada, ¿no? Porque además es un edificio antiguo y ciertos muros no se pueden mover. Lo que hicimos fue trabajar el tema de los vanos, que eran muy bajitos, darle otra altura para pues darle la proporción que de verdad lleva por el tema de la altura de la casa. Tratamos de mantener, por ejemplo, el piso original, que es un piso de mármol muy bueno. Lo que hicimos fue tratar de darle cierto cambio a lo mismo que ya existía, ¿no? La casa en sí tiene la misma estructura. El patio no, lo que sí no tenía nada de esto, era así no había nada, ¿no? Era un patio, bueno, de las fotos que he visto era un patio. Sí. Era el puro piso, las 4 paredes, no había más nada. Más bien se trabajó más fuerte el diseño interior que la estructura. Fíjate, pareciera que trabajaron más aquí en el patio. Sí, porque es que cuando cambias todas las puertas, la escala de las puertas, que eran muy bajitas, y te cambia completamente el panorama de... Y bueno, la carpintería completa de la casa, la fachada es muy importante. Todo eso te cambia el panorama completo de la casa. Sí, la fachada la conservaron más o menos, ¿no? No, le hicimos un trabajo de restauración, le cambiamos todo lo que era la carpintería, las puertas, las ventanas, le trabajamos la herrería. Y esas puertas y ventanas fueron las que se hicieron, pues las mesas de la casa. Sí. Se restauraron. También trabajamos lo que es la parte de los baños, que eran baños muy angostos, tenían varias puertas. Más bien, el fuerte fue el diseño de interior. Eso sí, trabajamos la estructura para lo que es el techo, le dimos mantenimiento. Y es un lugar bien cómodo para trabajar. Sí, es una casa fresca, que además tiene sus climas, ¿no? Pero de por sí es fresca, es un lugar... Sí, es fresca. Obviamente, aquí en Tabasco no nos salvamos del calor. Pero, ¿qué hora es? Pero mira, ¿ves este techo? Podemos estar ahorita a las 11:13 de la mañana. Exactamente. Y claro, sientes el calor... Pero no tanto. Pero porque, pues, por lo normal, por donde estamos. Es ese calor que te hace decir que estás en Tabasco. Exacto. Pero no es un calor que te permita, mira, o que te haga sudar. O sea, está muy fresco. Y bueno, entonces, aquí terminamos este episodio. Que como dijimos, ya es el primero así ya en formato 1 a 1. Porque normalmente tengo algunas entrevistas ya grabadas, pero son más entrevistas. Este sí es un formato 1 a 1. Y bueno, te agradezco mucho que hayas sido la primera persona en venir. Qué bonito, gracias. Y pues nada, algo que quieras dejarle a los mexicanos y especialmente a los tabasqueños que te recibimos aquí cuando andas por estas tierras, algo que quieras decirles para terminar. Ya vayan preparando el pasaporte choco para mí. Y muchas gracias por recibirme en su país y nada, pues agradecida también contigo por invitarme. Somos un equipo de trabajo y estoy muy feliz de que estemos todos juntos aquí. Sí, básicamente sí, eso también es muy importante. Casa Sarlat, aparte de ser el espacio de negocios y de coworking y de eventos, entre nosotros que somos amigos, se convirtió en un espacio en el que tenemos distintas soluciones para distintos problemas, desde arquitectura, software, agencia inmobiliaria, cuestiones para eventos, chef, de todo tenemos ya aquí. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión y nos vemos para la próxima. Vayan preparando el pasaporte choco cuando me haga mexicana.